Vida, historia, ciencia, biodiversidad, fragilidad. Gorgona expresa su abundancia natural tanto en la tierra como en sus profundidades. Sin embargo, la belleza continental e insular de la isla contrasta con una amenaza silenciosa que se expande paulatinamente en las profundidades del Pacífico. La acidificación del océano que desequilibra sus delicados ecosistemas marinos. Son aguas ácidas, corrosivas, las que tenemos en el fondo, y que esas aguas ácidas profundas que llegan a la superficie en algunos momentos del año sí pueden tener un impacto potencial en los ecosistemas marinos. ¿Qué podría pasar? En el peor de los escenarios, que se disuelva toda la matriz arrecifal. Y la consecuencia de eso sería que el oleaje, tanto costero como oceánico, golpearía directamente el litoral y eroda el litoral, como lo pueden observar ahí en las imágenes del litoral que tenemos aquí al frente. La quema de los combustibles fósiles que llamamos, que es la quema de petróleo, de gasolina, diésel, el mismo carbón que quemamos, la misma madera que quemamos al talar los bosques, todo eso libera unas grandes cargas de CO2 a la atmósfera. Para llegar a la isla de Gorgona, el camino más frecuente es aterrizar en Guapi, en el Cauca. Allí, en el corazón del pueblo guapireño, con cerca de 30.000 habitantes que en su mayoría se reconocen como afrodescendientes y palenqueros, se aborda un bote desde el río Guapi hasta las aguas insulares del Pacífico colombiano, un trayecto de 60 kilómetros que toma cerca de 2 horas. Es en estas aguas del Pacífico colombiano donde un grupo de biólogos de la Universidad Javeriana ha estado investigando cómo el exceso de dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por el mar, y esto genera un cambio en el pH del agua, lo cual está desencadenando la acidificación en el frágil ecosistema marino de Gorgona. El CO2 que está acumulado en la atmósfera, el 30% aproximadamente de ese CO2 de la atmósfera entra a la superficie del mar, entra al mar y al combinarse con el agua forma el ácido carbónico. Y ese ácido carbónico es el que causa la mayor parte del problema de la acidificación de los océanos. Entonces digamos que el océano está capturando el exceso de CO2 que nosotros liberamos con todos los procesos industriales del planeta Tierra. Por eso tal vez lo mejor que le pudo pasar al planeta fue el COVID, porque con el COVID todo paró en el planeta Tierra. Las emisiones de combustibles y de CO2 obviamente disminuyeron considerablemente y por eso tal vez es lo mejor que ha sucedido. GSI 28.6. ¿28.6? Sí. Haz de cuenta como si tuvieras un vaso de agua y fueras agregando goticas de limón, como si lo fueras acidificando cada vez más, y pues este es el efecto en donde tenemos unos pHs realmente bajos. También sabemos que este océano es el más ácido que por ejemplo nuestro mar Caribe, precisamente porque es más antiguo, entonces ha tenido más tiempo para captar CO2. La investigación que encabeza Alberto Acosta en las aguas que rodean Gorgona se ha desarrollado durante 2 años. Gracias a sus esfuerzos por descubrir las causas y los problemas que genera la acidez, son pioneros en cuanto a estudios de esta clase en el Pacífico colombiano. Por una parte tenemos el monitoreo que llevamos haciendo todo un año, donde recopilamos pues muestras alrededor de la isla, en diferentes profundidades, en 8 estaciones. Adicionalmente estamos realizando un experimento, un monitoreo de 24 horas para pues, saber cómo se comporta estas aguas y la química de estas aguas en un periodo pues, de un día de muestreo. Estábamos utilizando una ecosonda, que es una sonda que utiliza sonido, que lo lanza en la columna de agua y cuando encuentra estructuras de mayor densidad se refleja y eso la lee y genera como un mapa.
pero en el caso de nosotros lo estábamos utilizando para hacer una caracterización del fondo y determinar las diferentes profundidades que se presentan a lo largo de las estaciones donde se han tomado las muestras. Es decir, estábamos haciendo un mapa de contornos o de fondos, que se conoce en términos oceanográficos. El océano parece una masa de agua continua y homogénea, pero en realidad tiene muchas características que, dependiendo de las regiones, pueden ser diferentes y que afectan de diferentes formas a la vida, y de eso se ocupa la oceanografía biológica de estudiar. Uno de los aspectos que más inquieta y preocupa a este grupo de biólogos es entender cómo la acidez del mar está afectando a las especies de corales que proliferan en Gorgona. Según lo que han observado, el mar está captando más dióxido de carbono del que puede retener, y la acidez que se genera hace que los corales se descalcifiquen. Por eso, poco a poco, pueden ir perdiendo la capacidad de reproducirse hasta desaparecer del ecosistema, lo cual tendría un grave impacto sobre la vida marina que habita en la isla. Eso es algo, por ejemplo, que hemos visto acá, que el CO2, en la mayor parte del año el CO2 está entrando desde la atmósfera hacia el océano. Eso es lo que hemos visto en este lugar. Sin embargo, en mayo uno observa que el sistema se reversa. Quiere decir que se satura tanto de CO2 que el océano le libera a la atmósfera CO2, incrementando el problema del calentamiento global, ¿no? Cuando el océano tiene más CO2 que lo que tenemos en la atmósfera, entonces le emite a la atmósfera el CO2. Es como un proceso de difusión en donde pasa del más concentrado al menos concentrado. Eso es lo que usualmente está pasando acá en mayo. Se vuelve un emisor de CO2 y eso es grave. Básicamente, te cuenta como si el coral estuviera vestido con una ropa que lo que hace es que si le agregamos ácido, como si se le fuera exprimiendo y se le fuera diluyendo. Entonces, si nosotros vamos agregándole ácido, como si ese coral fuera perdiendo esa capita, esa ropa que tiene. Y también pierde la capacidad de producir más ropa. Para mí los corales son Superman. No hay nada que no hagan. Si no tenemos corales, no hay nada que nos proteja nuestras costas. Entonces va a llegar toda la fuerza de las olas. Entonces, si tú tienes a toda hora algo que te está quitando la ropa, básicamente tienes que invertir mucha energía para volver a ponértela. Y es una energía que ellos ya no tienen para reproducirse. Entonces, si ya no se pueden reproducir, ¿cómo van a resistir si ya no pueden diversificarse? Si la reproducción es la base de nuestra diversidad, pues, reproductiva, genética. Esto es un reservorio de la vida, es un reservorio del alimento, no solo de esta parte del Pacífico, sino de todo el país. Todo lo que pase aquí en los arrecifes de esta zona, que son los más desarrollados del Pacífico este tropical, es de importancia para el país, para toda la industria pesquera, para toda la industria turística, para las comunidades que viven acá cerca del río, para nosotros los científicos que queremos conocer la vida antes de que se pierda. Entonces es bastante importante para todos. Es muy frágil, así como nosotros interactuamos con ellos, tenemos que tener mucho cuidado en esa interacción. Por ejemplo, aquí los buzos se les hace mucho énfasis, sobre todo en la flotabilidad, en no pasar sobre el arrecife. Siempre que llegamos a los sitios donde hay arrecife, siempre lo hacemos por el costado de los arrecifes, nunca vamos arriba del arrecife para impactar en lo más mínimo. Los arrecifes son uno de los ecosistemas más productivos del planeta. En ellos se concentra una gran diversidad y en ellos suceden procesos que están relacionados con todo el resto de la vida dentro del océano. Entonces, conservar los corales, entender sus procesos, nos permite también entender cómo está cambiando el planeta, qué está sucediendo, porque ellos son unos indicadores biológicos valiosísimos, porque son muy sensibles a todas aquellas cosas que solo se pueden ver en términos de tiempos muy largos, y ellos son capaces de reaccionar en periodos de tiempo muy cortos y avisar de esos cambios que se están sucediendo.
Ellos están muriendo porque hay procesos de calentamiento en el océano, procesos de acidificación, y si sembramos más corales pero están sometidos a la misma presión, pues desafortunadamente ellos no van a ser capaces de proliferar en ese medio porque no es el medio que ellos toleran, soportan o para el cual están adaptados. El deterioro progresivo de los arrecifes de coral, como consecuencia de la acidificación, tiene un impacto sobre los ecosistemas marinos de la isla de Gorgona y también sobre los pescadores de la isla y quienes viven de los recursos del mar. Anteriormente, nosotros las personas que lo hemos dedicado a la pesca por mucho tiempo, con un espinel de 1000 anzuelos, cogíamos la cantidad de pescado que hoy en día ya se agarra con el doble de esa cantidad de espinel, pues, o sea, es decir, 3000 anzuelos. Ahora se invierte el dinero de hacer 3000 anzuelos para agarrar la misma cantidad que se agarraba antes con 1000 anzuelos, cual ya no estamos cogiendo la misma cantidad de pescado. Lo mismo pasa en los ríos. Anteriormente cogíamos un pescado en la orilla, que ahora es normal cogerlo en la orilla y cogerlo en mar abierto. O sea, creo que el tema del calentamiento global creo que está causando eso, que los peces de la orilla también empiecen a salir hacia afuera. En inmediaciones de las islas se está presentando mucho deslizamiento, ¿cierto? Y eso está afectando especialmente lo que tiene que ver con buceo o caretas, pues, que se realizan en la isla. Normalmente el mes de agosto es el mes de los vientos y pues nosotros como tripulantes sabemos que en esa fecha, digamos, vamos a enfrentarnos con ese fenómeno, ¿no? Un caso muy extraño, y es que no ocurrió tanto en este mes de agosto, pero sí en el mes de octubre, y eso pues nos sorprendió como tripulación. Para estos pescadores, el océano representa no solo un sustento para ellos, sus familias y sus comunidades, sino una expresión de vida que han aprendido a respetar y conservar. De allí la urgencia de que no solo las autoridades ambientales, sino la sociedad en general, atiendan el problema de acidificación de las aguas que rodean Gorgona. Pues incluso la acidificación, que es una consecuencia del calentamiento global, puede tener un impacto sobre una vieja visitante de estas costas, las yubartas, que tienen como una de sus salacunas las aguas tropicales de Gorgona. Estamos empezando a observar cambios en los tiempos de llegada y de salida de las ballenas jorobadas hacia las zonas de alimentación. Entonces, hay evidencia con otras especies de ballenas en otros lados donde se muestra que sí, la acidificación de los océanos, el incremento de la temperatura en el agua, pues ha hecho que cambien esas llegadas y salidas. Entonces, esto está asociado con la disponibilidad de los recursos en las zonas de alimentación, que son las zonas polares. ¿Qué pasa cuando se forman las capas de hielo? Bueno, hay más abundancia de algas. Estas algas son el principal fuente de alimento del krill, ¿sí? Si estas formaciones de hielo pues, no se dan en el tiempo correcto, disminuye el alimento para el krill y a su vez el krill, lo que alimenta a las ballenas. Para los biólogos realizar esta investigación científica fue un trabajo abnegado. Pasaron días y noches en trabajo de campo, analizando muestras y pruebas de laboratorio para comprobar que la fragilidad de Gorgona puede desestabilizarse como consecuencia del cambio climático, pero la recompensa es haber culminado la primera etapa de su proyecto. El hecho de ser pionero en algo es interesante, es duro, pero es bastante gratificante poder decir que lo hiciste. Yo creo que lo más duro y lo más frustrante es tener que hacer ciencia con las uñas. El hecho de no tener recursos, creo que lo más importante es saber que hay acidificación en Colombia. El hecho de saber que esos procesos están ocurriendo es importante para determinar el estado de los sistemas, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa un sistema, la acidificación y el grado de acidificación es un determinante que te establece si el sistema en qué condición está el sistema, si el sistema está saludable o el sistema está en riesgo. Y pues si está en riesgo, están en riesgo todas las cosas que dependen de él. Más allá de los resultados de un estudio que esperan replicar en otras zonas del Pacífico y de Colombia, su deseo es que esta compleja realidad del mar de Gorgona se conozca y llegue a las conciencias tanto de los pobladores de Guapi
como de todas las regiones del país. Esta isla es una isla bastante antigua. Anteriormente pues era de presos, posteriormente se cerró la cárcel y se abrió un poco al turismo, pero es una isla muy delicada, es una isla muy frágil, entonces cualquier acción que nosotros hagamos en esta isla implica una pérdida de la diversidad. Es un área marina protegida, es un reservorio de la diversidad. El océano tiene como un límite también en donde él puede capturar, ser receptor y almacenar el CO2 por un tiempo, pero también llega un momento en que se satura y lo libera. Pues lo único que se puede hacer y que puede hacer todo el mundo es disminuir la huella de carbono, disminuir la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera. Es lo único que podemos realmente hacer. Y eso es lo que hay que hacer si realmente queremos mantener nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida y nuestra seguridad alimenticia. Toca parar definitivamente la quema de combustibles y pasar a alternativas de energía limpia, ¿no? Es lo que hay que explorar y lo que hay que investigar y lo que hay que implementar, pero eso es, digamos, un programa ya a nivel país, ¿no? Y es un problema global y si todos no participamos, esto no tiene solución. Para mí el océano es la vida, es la chispa de la vida en el planeta. En ellos se originó la vida y toda la vida sigue dependiendo de lo que en ellos suceda. Yo diría que la mayoría de personas que hacen ciencia en esta zona del Pacífico han venido a esta isla a realizar algún tipo de investigación, desde los corales, las aves, los reptiles, los insectos y artrópodos. Es una isla destinada para la ciencia.